Amigos, yo no sé qué día es hoy. Me dice que es lunes. Lunes 10. Lunes 10, porque los lunes 10 son días buenos. Por eso es que Emanuel arranca los 10, cuando son lunes, con Javier Solís, porque se le trae grandes recuerdos a él cuando trabajaba de musicalizador en la radio zuliana. Ya Javier Solís pocas veces lo colocan en la radio zuliana, excepto en un programa donde él habla los domingos. Pero bueno, buen día amigos. Hoy es, como ya les decía, en vivo ahora. Ya les decía el doctor Arena, hoy es 10, y hay muchas cosas de las que conversar, pero yo quería conversar, miren lo siguiente, hay tantas cosas y usted seguramente va a pensar que nosotros vamos a hablar del tema ese que tanto le ha llamado la atención, pero yo quiero hablar de los privilegios. Y para hablar de los privilegios, yo me voy a referir a la cinta, al audio que grabaron de los señores, de los muy respetados señores, de los muy excelsos señores que se presentaron el día 5 de julio en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, con el propósito de hacerles entender a los parlamentarios que la revolución es única, que es la que puede lograr la redención del ser humano, y que ellos están allí para hacerles entender que la letra entra incluso con sangre. Entonces, claro, porque desgracia, armas, Nora Bracho y compañía no quieren comprender las bondades de la revolución. Entonces ellos llegaron encabezados por un señor llamado Cabeza de Mango, que no se le debía decir Cabeza de Mango, y en todo caso deberían decírselo de otra manera. Llegaron con Caribe 1, Caribe 2, Caribe 3, Caribe 4 y Caribe 5. Hay Caribe 6. Y Romualdo Lugo o algo así. Lo cierto es que, en vista que los parlamentarios no atendían la manera como esto se lo decían desde fuera, ¿verdad? Le decían, óiganlo, es un poco, los parlamentarios se querían comportar con ellos como se porta la gente con los testigos de Jehová, que lleguen a la puerta, ellos solamente te quieren entregar un papelito, pero tú los desprecias, no les haces caso. Igualito a los testigos de Jehová. Claro, estos testigos de Jehová, que no eran tan testigos, ni mucho menos de Jehová, el comandante Lugo, el primero Lugo, pues iba a decir otra cosa, él les abrió la puerta y ellos le dijimos que nos oyeran desde afuera. Ahora van a saber lo que es sabroso. Bueno, le dieron de garrotazos, pero lo más importante fue el audio. Quienes hablaban, quienes que dirigían, eran los malandros que han gobernado durante 17 o 18 años. ¿Por qué? Porque la izquierda caraqueña siempre tuvo un pase. Que no lo dijera, que no fuese Teodoro Pekov, que no lo hiciera García Ponce o Pompeyo Márquez, es verdad, pero el partido siempre tuvo una relación con el malandraje en Caracas. El Partido Comunista y los izquierdistas de estos tiempos, la izquierda cangreja que llamo yo. Entonces, esos malandros tomaron el Parlamento y dicen cosas como esta: si estos blandengues no les caemos a palo ahorita, nosotros estamos activando el 350 contra la Asamblea Nacional y les vamos a dar durísimo y los vamos a matar y no sé qué cosa. Entonces tú sabes por el lenguaje que no se trataba de gente ilustrada, como al principio yo dije, sino que el audio me demostró que no eran ilustrados nada, no eran excesos, no iban a buscar la paz, sino que por el contrario iban a convertirse en criminales asesinando a los parlamentarios. Lo decían, la única manera que salgan de allí es que ellos renuncien a ser diputados, y entonces el pueblo toma la Asamblea Nacional. Ya nos cansamos de blandenguería. Claro. ¿Por qué los privilegios? Porque durante 18 años estos caballeros han hecho de la política, ¿verdad?, una manera de hacer negocio. Hicieron negocio, siguen haciendo negocio y ven que en la opción de salir del gobierno los deja fuera. Por eso fue que tuviste como la preeminencia de delincuentes convictos y confesos, como los Pranes, se convirtieron en jefes políticos prácticamente, porque no de otra manera te explica la presencia de Iri Varela, hasta en la celda de los Pranes, sacándose imágenes, selfies con ellos. Y entonces, por supuesto, cuando Caribe 1 le dice a Caribe 2 estaba muy bravo, Caribe 2 estaba bravo y le dijo: chicos, a mí me importa poco lo que diga Lugo. Yo me imagino que Lugo es el hombre aquel que condecoró a Maduro. Entonces, justamente esos privilegios que estos tienen para seguir en la delincuencia, amparados en el gobierno los tiene como fuerza de choque, ¿de acuerdo? Ellos saben que se les está acabando y obviamente trataron por todos los medios
de eliminar lo que ellos creen en su corta manera de ver las cosas, que es la Asamblea Nacional. Esos privilegios son los que perdieron, los que van a perder los tipos que manejan la rampa 4, los que van a la horchila y gozan, los que tienen todas las posibilidades de viajar al mundo, por el mundo, con dólares a 10 bolívares, los que han logrado hacer grandes negociados, los que se han enriquecido, los que le han permitido al narcotráfico colombiano tomar a Venezuela como punto de apoyo para el tráfico de drogas. Esos privilegios sin duda están hoy en cuestionamiento, y por eso es que estos señores decidieron por su cuenta, incluso dijeron: nosotros no nos importa lo que si este gobierno blandengue no actúa, vamos a actuar nosotros, porque si no nos tumban en 15 días. Bueno, no han pasado 15 días, han pasado 5. Y a mí de verdad me preocupa muchísimo, que esa alianza se haya puesto al descubierto. Una alianza que sin duda nadie puede negar. Por supuesto, antes que ellos llegaron los jefes. Llegó Tarek y llegó Padrino. Tarek y Padrino tienen que explicar qué fueron a hacer ellos allí, no lo explicaron de ninguna manera. Todo esto está muy confuso, pero en la confusión, sin duda, mis estimados amigos, más que el control del poder, lo que se trata es de no perder los privilegios. El poder no para ejercerlo, sino el poder para sostener los privilegios que algunos tienen. Por ejemplo, a mí me dicen que el Luger House, así se llama el restaurante donde estaba disfrutando de su domingo el señor Ramírez. Peter Luger. Claro. Tenemos con nosotros aquí de Briceño, que estaba allí, y es Peter Luger. Claro que está Peter Luger. Yo pensé que ibas a decir que estaba con nosotros. Está en el área de Brooklyn. Está en Brooklyn, viene tú. Y le cayeron a palabrazos. Sí. A palabrazos a Rafael Ramírez. Y fíjate que Ramírez, chicos, estaba disfrutando de un tibón, acompañado de papas fritas y mucho ketchup. Bueno, amigos, está con nosotros aquí de Briceño, el que es el amigo de nosotros de siempre, y un buen analista político, locutor, periodista, y además de eso, dueño del canal. Duerme el canal. No, entonces, pues eso es lo de menos. Pero va a estar con nosotros hoy en la mañana, porque hoy es un día complicado. Hoy es un día complicado, sí. Es un día muy especial, porque además un día confuso, porque en horas de la mañana ayer, o del mediodía, en medio de la manifestación en la Francisco Fajardo, Guevara, o Cariz, no sé cuál. O Cariz y Mejías. Anunciaron que el trancón que había estado anunciado o rumoreado, si se puede decir, si esa palabra puede usarse, que se iba a hacer de 10 horas, de 10 a 8 de la noche, quedaba reducido a 2 horas de 12 a 2. Por supuesto, eso levantó protestas de la gente, del ciudadano, y se armó la gran confusión, hasta el punto que la mesa tuvo que retirar la idea de reducir el trancón a 2 horas de 12 a 2 para volverlo a llevar al plan original de 10 horas, de 10 a 8 de la noche. Yo voy a adelantar mi hipótesis con respecto a eso. Yo creo que aquí hay un problema bien grande, pero es un problema general de la política, de los políticos venezolanos, que creen realmente y que conciben la política como una acción instrumental, y que conciben que los ciudadanos, que los seres humanos sobre los que ellos dirigen o que ellos gobiernan, son objetos que pueden ser manejados a su antojo, que pueden ser utilizados a su antojo, que pueden ser calculados, contabilizados, es decir, como si fueran unas cosas. Es decir, yo creo que aquí la mesa en esta ocasión debería haber explicado políticamente por qué era necesario reducir el trancón de 10 a 2 horas, explicarlo políticamente. El punto más cercano entre el dirigente y el dirigido es la política, pero tú no puedes tomar una decisión después, además que la gente ha puesto 100 muertos en la calle, de decirle en una manifestación: miren ustedes, hermano, hemos decidido aquí nosotros que el trancón va 2 horas nada más, porque la gente empieza a pensar con cierta suspicacia, y la suspicacia, mi mamá decía que piensa mal y acertarás. Y empieza la gente suspicazmente a pensar la cuestión, y a pensar y a repensar. Entonces la gente hay que explicarle las cosas. Yo creo que aquí es necesario que la gente, que el gobierno, que todo el mundo entendamos que la salida es negociar. Es negociar porque hasta ahora
Sabemos que hay un muerto llamado Lander, ¿cómo se llama? Que hay un muerto llamado Paul Moreno, que hay otro muerto llamado tal, que los muertos hasta hoy tienen nombre. Pero hay que evitar que llegue el momento en que los muertos no tengan nombre, porque es tan grande la cantidad que empiecen a ser enterrados en fosas comunes. Es necesario evitar una confrontación civil tan asimétrica como está, porque hay unos que tienen las armas, que tienen el poder, que tienen el dinero, que tienen los recursos, y hay otra gente que solamente tiene la voluntad de salir a la calle. Eso hay que evitarlo y negociar. Si tú me dices a mí cuál sería la propuesta mía para negociar, yo negociaría así. Mira, que la Asamblea Nacional tenga autonomía y libertad propia para actuar conforme a la Constitución. Nombrar un nuevo CNE, un canal humanitario, liberar a los presos políticos, elecciones municipales y gobernadores, y que dejemos las presidenciales para el año que viene, para que tenga un año, justo un año, para darle esa opción al gobierno y buscarle una manera de resolver las cosas en santa paz. Yo negociaré eso. Bueno, muy bien, con esta propuesta de Ender Arenas, que es una propuesta bastante interesante, vamos a oír a Guido Briceño, que es un excelente analista político y conocedor de la política venezolana. Sabes que, escuchando eso último, buenos días, ¿cómo están? Un placer compartir con ustedes. Eso está como aquella anécdota del doctor. Si te pones un saco, entonces el muchacho que te va a lustrar los zapatos y cualquiera te dice doctor, ¿no? Ese es un tema. Aquí, a falta de títulos nobiliarios así muy especial, pues la gente se hace llamar experto petrolero, experto político, analista político, esas cosas. Nosotros somos observadores. Bueno, yo creo que, pero en general, el país ha avanzado mucho en este sentido. Quizás muchos venezolanos hoy se sienten como preparados, y creo que eso es positivo, ¿no? Para analizar algo tan importante como es el comportamiento social, el tema político, y es que tiene que ver con la vida. La sociedad venezolana se ha persuadido suficientemente clara que la cosa política sí tiene que ver con él, con todos nosotros. De manera que se involucra o por lo menos trata de tener un punto de vista, participar. Yo he visto algunas de las actividades que se han hecho y cómo los vecinos están metiéndose en estas cosas de una manera, podríamos decir, autónoma, ¿no? Están organizándose con sus vecinos, van, su propia agenda, llevan sus cosas, sí. Entonces, esa parte es positiva, ¿no? Porque pueden tener un criterio, pueden tener la molestia de lo que significa este estado de cosas, pero si no se involucran, si no salen a la calle, si no se ven cara a cara con los demás, con esta realidad que le toque la piel, sin duda no hay esa praxis, ¿no? Y no habrá entonces una manera de adoptar acciones, actitudes que sean como más comprometidas, más prácticas. Yo creo que está pasando eso, pero también ocurre que esta formación, este involucramiento de información, etcétera, hace que algunos tengan como que capacidad para decidir como que lo que se le ocurra. Quizás tenga que ver con lo que tú decías. No hubo, en el caso de esta actividad que tiene el país en la situación de hoy, paralización, no hubo la comunicación debida, oportuna, clara. Quizás tenga que ver con las cosas que también ocurren en un organismo tan diverso y plural como tú dices, sí. Que es la MUD. No es fácil, yo creo que no es fácil sostener ese instrumento y que sea capaz de representar tantos factores. Creo que el país tiene que entender el esfuerzo enorme y quizás tengamos que poner un retrovisor con corta mirada a, por ejemplo, lo que ocurrió en la Asamblea. No se puede cuestionar, no podemos poner en entredicho el papel que están jugando y sacrificándose, salvo que estemos esperando que también los maten, ¿no? Los diputados, etcétera. Pero cuando vemos a Desgracia, cuando vemos esta situación, cuando vemos que nuestros parlamentarios van desde Pajaritos a Miraflores, al Congreso, y les lanzan bolsas llenas de orines, de excrementos, unos grupos que están allí pagados para eso, les tiran piedras, les rompen la cabeza,
les hacen la vida imposible, que no cobran desde el año pasado y todo, no pueden viajar en las líneas aéreas X, les quitan el pasaporte si viajan al exterior, se lo anulan. Realmente una persecución impresionante que revela que no estamos en un estado de cosas normal, ¿no? Aquí el problema es complicado y entonces eso sugiere, o nos obliga a todos a ser muy comprensivos, no tolerantes, pero sí comprensivos e involucrar todo el país para que podamos entonces ser justos. Es decir, yo lo he visto, yo estaba en una oportunidad que fue un tema de los medios y presencié cómo le lanzaron bolsas con orines a unos parlamentarios que caminaban allí y tienen que sortear obstáculos, y casi disfrazarse de otras cosas para poder tener acceso a estas instituciones. De modo que yo creo que estas cosas tenemos que entenderlo los venezolanos. Es muy plausible que nos estemos todos involucrando, es necesario, quizás estemos en el momento de salir de esto en una condición de una importantísima madurez política, lo cual ojalá nos permita entonces entrar a un estado superior de cosas para poder superar esta enorme tragedia que vive todo el venezolano. Porque yo creo que incluso aquellos que han logrado algunos privilegios con motivo de esta situación del gobierno, privilegios, vamos a decir, los materiales, porque nosotros sabemos todos, conocemos ustedes, seguramente también, personas que estaban en unas condiciones materiales X y hoy tienen cosas yo conozco personas que tenían un trompito y hacían obritas por ahí de reparaciones y hoy tienen aviones. Las conocemos, yo las conozco. Entonces, bueno, y no es una actitud de ponerse uno envidioso, etcétera. No, es que son unos enormes conocedores de las finanzas, porque en cortísimo tiempo pueden haber tenido muchísimo más recursos, más dinero que un empresario con una larguísima tradición. Aquí se dice que hay personas que tienen más dinero que el de la Polar y hay que ver cuánta agua ha pasado debajo de ese puente, ¿no? De eso se trata. Yo creo que el venezolano que está avanzando en ese proceso de informarse, de involucrarse, tiene que vadear esos espacios que están llenos de espinas para poder salir airoso y realmente que su participación sea un aporte de todos. Estamos obligados. Ayer salía de una cafetería que está cerca de Bellavista y pasé por allí en la avenida 4, Seguros La Occidental. Ahí vive una familia, amanece una familia. Niños, niñas, la señora estaban con unos cartones, ahí duermen. Pero en la tarde pasé frente a la Rex y ahí duermen otras familias. Si yo nunca había visto eso, duermen niños, amanecen niños. En el edificio Trama del centro hay como 3, 4 familias viviendo en el porchecito de la empresa. Una cosa increíble. Entonces, si eso no le importa al discurso, si la retórica es suficiente como para opacar esas cosas, estamos ante una situación de deshumanización. Creo que esto es un problema de todos los venezolanos. Y cuando tú decías este tema de la negociación, eso no tenemos que entenderlo como algo satánico. El país y este momento, los niños que amanecen así, los niños que no tienen escuela, los niños que no tienen medicina, los miles de personas, los miles de venezolanos que mueren por esas enormes carencias, que son muchísimos más, y no estoy quitándole el crédito a este esfuerzo heroico de las actividades donde han muerto tantos muchachos, tantos venezolanos, pero hay muchísimos que están en unas cifras negras, no aparecen en las estadísticas como producto de esta tragedia. Eso es verdad. Sí. Francisco. Estaba distraído. Dime una cosa. Estaba pensando en Peter Luger. ¿Tú crees que las cosas como están pasando? Mira, los militares son el gran actor aquí en Venezuela, el gran actor. ¿No? Que la burocracia, los militares, el gran actor. ¿Tú crees que Maduro puede ser la figura de transición a un gobierno estrictamente militar, tomando en cuenta que el 38% del gabinete ya es militar? Sí, pero antes de responderte eso, déjame consultar con Mario porque Periscopio está saliendo.
Y entonces hay que poner a funcionar cosas. Pero bueno, mira, yo lo que creo es que me voy a entrar en lo que tú analizaste al principio. Aquí hay que aprender de lo que ha ocurrido. Fíjate tú que en aquellos sucesos de 2002, de abril de 2002, en esos días, bueno, pasó mucho y no pasó nada, ¿no? Mucho más que lo que está pasando hoy. Era una multitud de gente que estaba en la calle con un reclamo al presidente Chávez, que era una gran figura a 3 años de estar en la presidencia de la República, y había logrado la constituyente. Pero luego vino lo siguiente, vino aquel célebre paro que se había planificado para 3 días y terminó siendo indefinido, y ahí se acabó todo. Se acabó todo porque la gente, la dirección política en aquel momento falló, porque aceptó lo que supuestamente un sector del pueblo pedía, un paro indefinido, no importó nada. Hoy, igual que tú, yo creo que había alguna razón por la que la gente que dirige la política había suspendido el trancón de 10 horas, que lo habían promocionado tanto, sin analizar las consecuencias de esa decisión, y luego cuando se dan cuenta que tienen un proceso electoral el día domingo, que necesitan las calles abiertas para poder que transiten los camiones y las cosas que llevan los materiales para ese evento, dicen, caramba, parece que se nos fue la mano, vamos a quitarlo 2 horas, pero no lo explican. No lo explican, y por supuesto nuevamente la dirigencia es desbordada por la gente, que les quita la dirección, y entonces asumen que el trancazo es incluso indefinido. Hay unos tipos que dicen que aquí no se va a nadie más para su casa, que se queda ahí, el que tenga un negocio abierto se lo van a cerrar. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es esto? Falta de liderazgo político. Ahora, que haya negociación, no sé. No lo sé porque la oposición no negocia si no negocian en bloque. Hay demasiada suspicacia, sobre todo cuando Lilian Tintori, que yo siempre lo dije, yo nunca llevé grandes expectativas con ella en términos de lo que significa como líder político. La esposa de Leopoldo hizo lo que tenía que hacer como una esposa abnegada, trabajó por su libertad, pero le voy a decir que le agradece a Rodríguez y a Delcy Rodríguez, al otro Rodríguez, que podíamos trabajar juntos. Me parece una falta de síntesis, por lo menos. Amigos, seguimos en una zona roja. Y a ver si seguimos en la pata del colibrí, que ahora estoy yo, ¿verdad que yo estoy perdido? Sí, porque estoy perdido, porque a veces no me acuerdo que estoy en la televisión y ahí creo que se me va a salir una parte de la publicidad de la radio. Pero bueno, seguimos en Global TV, por supuesto, en una zona roja y otra zona de arena, acompañado hoy de Guido Briceño, que está con nosotros en la mañana, entre otras cosas porque parece ser que le va a ser bastante difícil salir a las 12 del mediodía, porque Maracaibo en los últimos trancones se ha trancado totalmente. Se ha paralizado. Se ha paralizado Maracaibo, sí. Y la gente muchos salen muy tempranito a buscar el salado para irse a su casa. Pero hay un tema que ya no lo puedo eludir, que es el de la casa por cárcel de Leopoldo López. Sin duda que a mí me parece importante que Leopoldo esté en su casa, con su familia. Es mejor estar allí que en una celda. También me dicen que pienso yo de las propuestas de Arena. Pues yo voy a decir que pienso de las propuestas de Arena, pero un poquito más adelante. Pero con lo de Leopoldo López, de verdad que eso sorprendió a tirios y troyanos. ¿Por qué? Porque Leopoldo López había dicho que él no aceptaba otra cosa que no fuera su libertad plena. Porque los abogados decían que Leopoldo López no iba a aceptar, ellos nunca solicitaron una salida humanitaria. Y por supuesto, hace unos días atrás Felipe González, en un programa de la televisión española, en Antena 3, señalaba que Leopoldo López no era un tipo que pudiera doblegarse, que no le iban a doblegar, que había aceptado estar allí y que él lo que quería libertad plena. Pero en definitiva, la política tiene esos giros y hay que entenderla de esa manera. Por eso es que los políticos son unos seres distintos al resto de la sociedad, porque a lo mejor tienen una capacidad para leer
lo que va a pasar en el mediano plazo, mientras que la mayoría de los mortales solo podemos adivinar lo que va a pasar enseguida, ¿no? Pues bien, sale Leopoldo López, comienzan las conjeturas, se dice además que van a salir en libertad Goicoechea y compañía. Por cierto que Goicoechea y compañía siguen presos, parece que se ven, o era mentira, o Goicoechea nunca, no lo dejaron salir en libertad. Se enrarece el clima, la gente dice que hay como negociaciones, muchos se contentan porque efectivamente queremos que haya negociación. Yo tengo información de alguien muy importante a nivel de un organismo internacional igualmente muy importante que señala que lo que ellos tienen es previsto hacer grandes esfuerzos para tratar de cubrir la mayor cantidad de personas que sufran inconvenientes en los días por venir. Así que lo que ellos ven no es negociación, sino que lo que ven es cierta violencia generalizada, que como tú muy bien decías, hoy los muertos tienen nombre y apellido, en el futuro probablemente no lo tengan. Porque efectivamente, si en Venezuela hay 15 millones de armas en manos de la gente, la oposición debe tener por lo menos el 10%. Eso significa que es un millón y tanto, de millón y medio de armas. Y en cualquier enfrentamiento puede haber mucho más bajas de las que hasta ahora han ocurrido. Y de ahí en adelante ya nadie puede dar nada por sentado. También es cierto que la presión internacional juega un papel importantísimo, porque quizás la apuesta la llevar a Leopoldo a su casa tenga que ver mucho más con la cuestión de la presión internacional. Había una reunión del grupo de los 20, donde efectivamente seguramente le hicieron presión a los amos de Venezuela, y ellos trataron de darle quitarle cierto peso a la situación, más o menos y tal. Eso nadie lo sabe, hasta ahora nadie lo sabe, se conjetura de que Diosdado Cabello no sabía, pero Diosdado Cabello efectivamente deja entrever que no lo sabía, porque él señala que la oposición en Venezuela es cobarde, porque en vez de pelear por los otros presos, aceptan a Leopoldo de su casa. Es decir, Diosdado Cabello nunca se ha distinguido por ser un buen político, sino más bien un confrontador, pero no un confrontador, digamos, de esos callejeros que uno admiraba en los barrios, sino un confrontador que cuando ve que la cosa se pone fea se esconde en las torres de control. ¿Se esconde en las torres de control, sí. Entonces, lo de Leopoldo López todavía no se sabe qué va a pasar. Lo único cierto es que el 16 hay una consulta, que en esa consulta, lo importante de la consulta es que la gente esté en la calle, demostrar que es una cantidad grande de venezolanos que quieren la libertad, y además el gobierno ya anunció que va a haber un simulacro de su constituyente, que no va a causar problemas porque realmente son pocos, ¿no? Viendo la cadena y viendo los candidatos, yo sé que nadie que ve a esos candidatos puede interesarse por ir a votar. Lo que es poco usual es que el CNE permita que en una cadena del Estado haya una campaña electoral tan abierta. Es decir, más de 15 minutos estuvieron allí hablando cada uno de los candidatos. Inclusive el programa es, saque su video y lo envía para acá, que nosotros se lo ponemos en pantalla. Bueno, evidentemente desde hace rato se perdió el pudor para esconder que todos los organismos están secuestrados y son simplemente un brazo del PSUV. Es decir, el CNE no es una institución, etcétera, lo que hay es un simulacro donde algunos en la conformación se dejó colar un representante no chavista, que no es del PSUV, pero eso es el PSUV-CNE, el PSUV-Tribunal Supremo, el PSUV, etcétera, todo esto ha desconfigurado el sentido institucional del país, y es el problema que tiene incluso el chavismo serio. El país todo tiene ese problema ahora, cómo encauzar esta situación tan irregular para devolvernos a un estadio de cosas donde podamos iniciar o reiniciar el país racionalmente, ¿no? Sí. Ahora, ¿tú crees que el PSUV también no puede estar en peligro frente a una salida estrictamente militar? Yo sigo pensando que los militares aquí son el factor fundamental, es decir, de hecho, siguen siendo el eje fundamental del poder aquí. Yo creo que es que el PSUV incluso corre peligro frente a una salida estrictamente militar, es decir, que el PSUV también se arrodillaría frente al poder militar. No, el partido está liquidado, claro. El partido no existe. Pero mira, Francisco, pero ahí es donde la política juega el papel protagónico, porque si se hacen ausentes los políticos serios que puedan hacer el análisis necesario, y la política en esta coyuntura,
pues tomando en cuenta que lo que tú estás diciendo es estrictamente cierto, aquí los militares tienen una posición muy importante, manejan las instituciones, manejan muchos recursos y tienen las armas. Entonces, estamos dependiendo, entonces, ¿cómo se hace necesario entonces que la gente del PSUV, vamos a decirlo así, la gente de los chavistas y los de la oposición puedan entenderse para construir una solución lo más cercana a lo justo desde el punto de vista de las aspiraciones del país y volver a la democracia? De lo contrario, la debilidad de esta situación donde se destruyen lo que pueda quedar de un chavismo serio, honesto, y la oposición en este asunto va a dar espacio para que pueda ocurrir esto, porque los militares juegan hoy un papel importante y en una coyuntura de confrontación difícil pueden ser el factor decisivo. Es decir, pero si yo decido, yo me quedo con el aparato, ¿no? Sí, exactamente. Sí, lo que pasa es que ahí hay una serie de elementos que hay que considerar. Por ejemplo, la presencia de Padrino López acompañando a la ISAMI. Lo que yo no le veo mucha viabilidad a la Asamblea Nacional Constituyente, porque aún es tiempo de diferirla. A usted puede de suspenderla. Yo diría más bien de diferirla, porque no es lo mismo una suspensión que el diferimiento. Pero lo cierto es que la presencia de Al-Sami Padrino en el Parlamento señala que pareciera ser que Padrino ahora juega con Al-Sami, porque Padrino sabe y Al-Sami sabe que Maduro debe estar por salir del gobierno. A Al-Sami no le conviene a la Asamblea Nacional Constituyente, porque aunque sea una cosa espuria, aunque sea fraudulenta, para ellos, para los que son ellos, el poder que ellos detentan, sí, pasaría el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente a ser un tipo muy importante, el segundo hombre, con el poder suficiente como para defenestrar incluso al propio presidente de la República y a todas las instituciones y colocar gente afecta o hacer pactos. Eso quiere decir que tú puedes identificar tres grupos claros: Maduro, Al-Sami Padrino, Diosdado Cabello y otros grupos pequeños que quedan por fuera pero que tienen peso. No traigo al análisis las declaraciones de Rodrigo Cabeza. Cabeza se irrumpe contra Padrino y contra Al-Sami, contra los grupos de pistoleros que asaltaron la Asamblea Nacional. Lo llama salvajada, dice que eso no tiene nada que ver con Chávez y tal. No hubo respuesta ni siquiera a nivel regional, donde está Arias Cárdenas, que es jefe del partido, y están capitotes como los alcaldes que son los más allegados al chavismo. Entonces, digo, frente a estas circunstancias, hay piezas que se están moviendo y que se mueven por fuera. A mí me cuentan que el padrino de Leopoldo López tuvo que ver mucho con las posiciones de Zapatero. Pero además, el padrino de bautizo de Leopoldo López hace poco dio unas declaraciones cuando lo declararon, lo virtieron doctor honoris causa de la Universidad de Miami. Dio unas declaraciones prácticamente diciendo que el gobierno tenía sus últimos días, tenía los días contados. Sí, hablando de los planes, cómo se podría reconstruir y metiéndose yo no tengo duda que eso sea así, porque yo tengo información de que hay grandes empresas transnacionales que algunos están operando a media máquina, a un cuarto de máquina, y algunos que se fueron al exterior están reclutando personal de manera muy discreta, pero están reclutando personal. Da la impresión que eso significa que va a haber cambio. Yo no creo que con Maduro pueda haberlo, tampoco creo que con los más cercanos a la cúpula madurista haya chance, pero sí sé que Jorge Rodríguez, José Vicente Rangel, Delcy Rodríguez, Héctor Rodríguez y compañía, pues partió los Rodríguez, como aquí los de los Guanipas, tuvieron mucho que ver la libertad de Leopoldo López. ¿Quién es el padrino López? Al poeta, ¿quién es el padrino López? El padrino López. ¿Quién es el padrino de Leopoldo López? Bueno, el padrino de Leopoldo López, el padrino que hizo Leopoldo López es Gustavo Cisneros. Quizás un padrino así. Pues yo te dije quién era. ¿Y el tuyo cómo se llama? El mío se llama Chuchago. ¿Cómo? Chuchago. Chuchago. Jesús Santiago Fernández. Pues de Cisneros sabemos que tiene empresa y que tiene Chuchago. Chicos, mira que lo que tenía era yo lo he oído. Una venta empanada. Yo creo que lo oí dos veces. Yo lo oí dos veces porque cuando él me bautizó y se vino al Zulia, y luego yo no lo recuerdo mucho, ¿no? Nosotros nos vivimos después, mucho tiempo después,
Pero yo no sabía que Leopoldo López tenía padrino de bautizo, ¿no? No, claro, pues, aquí todo el mundo, a ti te bautizaron, ¿verdad? Claro, ¿Y claro. cómo se llama tu padrino? Claro. Ellisto. ¿Cómo? Ellisto. El que trabaja aquí de técnico, Edixon. No, pero es verdad, mira, hay esa presunción de que Zapatero, mira... Oye, yo me enteré de la liberación de López por Rajoy. Bueno, pero es que esa es otra cosa que llama la atención. ¿Por qué Rajoy quien da la información? Rajoy es el que da la información como de las 5 de la mañana. ¿Por qué la da Rajoy? Porque me dicen, no, es que la decisión la tomaron en la madrugada y la prensa, y como los 6 horas de diferencia. Pues eso no tiene nada que ver, compadre. ¿Por qué lo hace Rajoy? Rajoy lo da en tiempo real. En tiempo real. Incluso tú ves a Zapatero. Ahí va a quedar muchas cosas que hay que quitarle la hojarasca, porque están diciendo, no, ahí no hubo ningún acuerdo, quizás algún acuerdo en función de las expectativas de lo que se estaba cuestionando, etcétera. Pero sin duda, esto es producto de un proceso de negociación donde están interviniendo factores. Mira. Bueno, mira, vamos a hacer esto, el gobierno aceptó, el gobierno tiene una condición X, pero aquí está Rodríguez Zapatero, ahí está metido un poco de gente de Venezuela que incluye a Manuel Rosales. Sí, ese es un tema que para algunos resulta así como que aséptico, escabroso, pero es así. Porque son cosas que al final de este ciclo se van a tener que abrir el libro para leerlo. Los voceros del gobierno no tienen una sola posición al respecto, porque fíjate, unos dicen que fue por cuestiones de salud. De salud. Que es Michael Moreno. Pero, y lo llaman el ciudadano, que el monstruo de Ramo Verde, los tipos, y después que lo llamaron asesino y de todo, el ciudadano Leopoldo López. Sí. Bueno, Michael Moreno dice que es problema de salud. Tarek Williams dice que salió por una propuesta de diálogo, qué sé yo. Y otros dicen que se debe a la gran personalidad de Maduro, que el padrino lo dice, que se debió Ahora, lo que sí es verdad, a la bondad. Lo que sí es verdad es que la presión internacional empezó mucho, pero que además se cuenta que hubo una reunión a finales de junio en Nueva York, donde estaba Zapatero y estaba el padrino. ¿Sí? No Víctor Corleone, estaba... El padrino, pues el padrino de Leopoldo López. Bueno, seguramente de allí en adelante va a haber demasiada conjetura. Lo cierto es que hay que valorar mucho la salida de Leopoldo López a su casa, aunque sea casa por cárcel. Yo lo que sí creo es que Leopoldo López... Leopoldo se aguantará en su casa. Pero aguanta un segundo, que es lo importante. Leopoldo López, nadie sabe si hubo una negociación, tú das una cosa y das la otra. Lo dejaron en libertad. ¿Acaso él aprobó estar en las mismas condiciones de Ledesma? Para estar en las mismas condiciones de Ledesma, y había pasado por todo ese estado de una celda fría, no le daban comida, lo torturaban, no le dejaban ver a la mujer, todas esas cosas, está en su casa, es bueno comparado con el sitio de reclusión, pero para la política no. Yo creo que Leopoldo López va a salir a la calle, va a declarar a los medios, no lo ha hecho, va a declarar a los medios, porque es que a Ledesma no le deben decir nada. Ahora, Leopoldo López es el preso político más importante del mundo hoy, porque está preso. Tiene que salir a demostrar que no hubo ningún tipo de negociación oscura, aunque puede haber negociaciones de todo tipo. Que en la decisión de Ledesma se le prohibía expresamente tener que dar declaraciones a la prensa y salir. Pero en el caso de López no se dijo nada, ¿no? No, pero él está limitado. Está limitado porque lo que tiene es casa por cárcel. Si lees la información, donde Leopoldo apareció en la terraza de su casa, en el techo, no sé, dice, le permitieron por breve momento que subiera a saludar al público que estaba allí. Bueno, pero son dos presos diferentes, porque a Chávez le permitían hasta que José Vicente Rangel lo entrevistara en televisión. Y nunca hicieron nada. Ya, esa es otra historia. Bueno, esta es otra historia, pero lo que digo es, forzaron la barra con Chávez, pueden forzar la barra con Leopoldo López. Que tiene que forzar él, porque ¿qué más le pueden hacer? ¿Qué más le pueden hacer a Leopoldo López? Devolverlo a Ramo Verde. A Ceballos se lo hicieron, Ceballos no estaba haciendo absolutamente nada. Y fíjate tú que lo tienes otra vez preso. Y después vemos cosas como esta. Es decir, a Baduel lo han acusado de crímenes menores que lo que acusaron a Leopoldo López. Pero a Baduel le metieron una sentencia mucho mayor. Y por Baduel nadie dice nada. Y por el general Vives tampoco nadie dice nada. Hay unos muchachos presos en El Dorado. Entonces digo, mira... Bueno, está este bicho preso en la tumba y nadie dice nada. Bueno, entonces lo que pasa es que el venezolano, mira... Gilbert Caro, también está preso. un diputado violado
su inmunidad, Pero su aquí, condición. en este país, porque yo no digo que vamos a estar sacando el facturero ni nada de eso, nada más alejado de mi pensamiento. Arreglemos todo como haya que arreglarlo. Pero este es un país donde condenaron a un diputado con un testigo encapuchado. Aquí un tipo se encapuchó para acusar a un diputado y lo tuvieron preso. Y lo soltaron también por una cuestión humanitaria y por cierto acuerdo que hubo allí. Y todavía nadie sabe quién fue el encapuchado. Nadie sabe quién fue el No, encapuchado. pero además un tipo como Rodríguez, este señor que fue fiscal, se evidenció que mintió, etcétera, Claro. en el el caso desempeño de ese cargo, y el tipo debería estar preso. Y hoy día aparece de nuevo en la escena como un factotum, como alguien importante. Es decir, esto demuestra la debilidad de lo que está pasando Sí. en el seno del chavismo, ¿no? La revista Semana de Colombia trae en su portada, la portada es ¿cuándo fue que la ética se acabó en Colombia? Bueno, pero igual es para Venezuela. Sí, pero es que cuando yo leí el artículo de Semana y comparo con Venezuela, digo, eso no, esto es una cosa. En una de las respuestas a ese asunto, el presidente Santos habló de realismo trágico. ¿Sí? Porque el jefe de la unidad de anticorrupción de la Fiscalía lo hicieron preso por corrupto. Lo agarran preso en Miami. Bueno, es que, mira, esto es un país realmente, ahora que tú hablas de la Fiscalía colombiana, esto es un país de comiquita, porque ver a la señora Harrington, ¿es que se llama ella? Sí. Metida en la maleta de un carro para poder entrar a la Fiscalía. Tú dices, pues, esta señora o está loca o... Yo creo que ese sí es un problema. Ahí Pedro Carreño tiene que intervenir y declarar a esta señora fuera de sus cabales, porque, mira, entrar en la maleta de un carro te da idea de la naturaleza de esta señora. La llaman la muchacha de la maleta. Sí. Hay una novela de John Le Carré que se llama La chica del tambor. Y ella es Ella es la chica de la maleta. de la maleta del carro. Del De maletero. la maleta Del del maletero. carro, sí, La chica del maletero. Del maletero, sí. Del maletero. Dicen que ella... Ella se convirtió en maleta en ese momento. Se lo oí a Pedro Pablo Peñalosa que dijo que ella iba en la maleta porque ella era la vicefiscal de repuesto. De repuesto, sí. Bueno, lo cierto es que... Hay quien dice que si de instalarse la mesa constituyente, las elecciones son el 30, pero se instala el 3 de agosto. Dice la gente que después del 3 de agosto, por lo menos, de instalarse la Asamblea Constituyente, la estampida de venezolanos al exterior va a rondar el 1.000.000 de personas. Yo no sé. Vamos a la pausa y analizamos este 1.000.000 de personas que se empieza a ir, en la que por supuesto no estoy yo. ¿Y yo? Global TV. Diferentes. Ahora los fines de semana vienen cargados de algo diferente. Una propuesta novedosa, actual, versátil, con un formato juvenil que traerá semana a semana un aprendizaje basado en los principios de la palabra de Dios, formando a la mejor imagen, todos los sábados a las 12 del mediodía y domingos a las 7 de la noche por la señal de Global TV. Somos diferentes. En AME Asistencia Médica tenemos más de 20 años ofreciendo servicios de atención médica extrahospitalaria para el bienestar de su familia y su empresa. Con un enorme sentido humano, somos la solución de salud que usted necesita. En AME Asistencia Médica nos apoyamos en el profesionalismo y la tecnología al servicio de la calidad que usted y los suyos se merecen. Porque lo más importante para nosotros es su salud. AME Asistencia Médica. Afíliese a la tranquilidad. Cuando ayudas, los milagros ocurren. Hogar Clínica San Rafael.
¿Su empresa o negocio requiere acceso a Internet de calidad y alta disponibilidad? Entonces es el momento de contactarnos. Gandalf Comunicaciones le brinda soluciones de Internet e interconexión inalámbrica para que se mantenga conectado con su empresa y sus aliados comerciales las 24 horas del día, los 365 días del año. Solicite el plan que más se ajuste a su organización llamando al 0500 Gandalf, 0500 426 3253 o por www.gandalfk.com. Gandalf, siempre conectados. CNE, por el encuentro. Mi saludo y afecto a todo el pueblo zuliano. Venezuela vive los días más difíciles de su historia republicana, con daños irreparables a nuestra institucionalidad. Nadie puede ser indiferente al drama que llena de dolor y rabia a nuestro pueblo. Todo el país llora a nuestros jóvenes caídos en su lucha por un mejor futuro. Sigue el empeño gubernamental en aprobar una constituyente que solo busca ampliar el poder de un modelo político fracasado y atrasado. Hay que poner los oídos en la tierra para escuchar el clamor de la gran mayoría del pueblo venezolano, que solo quiere vivir con paz, con libertad y prosperidad. En el Zulia hay conciencias turbias que llaman a la paz, pero que siempre han estado de espaldas al pueblo cuidando sus áreas de conveniencia. Debemos superar todas las alcabalas que nos quieren imponer. Este modelo atrasado y fracasado va a pasar. El pueblo lidera una fuerza invencible contra las arbitrariedades de este gobierno. Todos hacemos un esfuerzo grandioso para devolverle la esperanza a esta tierra. Los zulianos saldremos adelante, fortalecidos en estos tiempos de dificultades. Vamos a luchar sin descanso para construir nuestro presente y futuro. Vamos a vencer el conformismo al que nos quieren acostumbrar. Habrá mucho que hacer en los tiempos venideros y razones sobran para recuperar nuestro orgullo, nuestra felicidad, nuestro progreso y una Venezuela de oportunidades. El médico veterinario Carlos Piña y de este señor que tenemos acá, que es un bosque siberiano, ¿okay? Que él está bajo tratamiento y uno de los síntomas que tiene me comenta. Estás viendo Amigos, seguimos en una son de Rojas y otra son de Arenas en Global TV. Hoy en compañía de Guido Briceño, quien nos vino a hacer una visita y a ver cómo iba el programa, porque tú sabes que siempre hay que ver cómo van las cosas, sobre todo saber qué pasó. Yo vine a buscar lo mío. A ver qué pasó. No, tú sabes que yo me enteré que aquí hay un personaje en esta mesa que está muy vinculado al béisbol de Grandes Ligas y últimamente ha tenido grandes aciertos. Y yo no sé de ese tema, pero me imagino que ser un buen pelotero ahí significa buenas prebendas económicas. No lo digas. Así que Ender Inciarte se llama, sobrino de Ender Arena, así que aquí están los dólares. Yo vine por una parte. Bueno, por lo menos llegó a la mesa equivocada. Llegó a la mesa equivocada porque yo te voy a decir, lo primero que ocurrió cuando Ender firmó el contrato fue que firmando por un lado el contrato y rompiendo con la familia. Pero dice así, el contrato dice así, en caso tal de que por cualquier circunstancia
a mí me pasara algo y haya que distribuir los bienes derivados del contrato, en letras pequeñas dice nada. Eso sí, ahí es de la Arena. ¿Le sacaron, Sí, lo sacaron. Claro, chicos, si Arena, si es por Arena, ese muchacho no llega a las grandes ligas, llega por su papá que se dedicó, porque Arena le decía que, por ejemplo, que tenía que estudiar. Cuando que tenía que estudiar, claro, decía, tú tienes que estudiar, déjate de estar jugando a pelota ahí con esos muchachos del barrio. El muchacho le cogió rabia. Entonces el muchacho decía, cuando yo llegue no lo trato más. Bueno, pero Arena tampoco sabía mucho de béisbol, porque Arena jugaba pelota callejera y ahí no hay pisicorre. Y entonces, Arena un día que él estaba en tercera, patea para centerfield, 2 outs, y Arena le dice, el pisicorre que te chico. El muchacho quedó mal y dijo, esta es la última vez y le hago caso a mi tío. Y efectivamente en el contrato dice, yo lo vi el contrato, dice, el único que no puede estar es Ender Arena. Así que si alguien quiere pedirle Arena prestado, cosas de esas, espere que cobre las vacaciones en la universidad. Por cierto que los profesores universitarios... Oye, qué mal estamos viviendo. Sí, pero lo malo es eso, sino que profesores universitarios, la constituyente, que yo estoy seguro que ¿Tú crees que la constituyente va a afectar a una de las instituciones que va a afectar más a la universidad? Sí, la autonomía universitaria, tal como está concebida hoy, los constituyentes la van a sacar. Uno de los señores que apareció en la cuña hoy, el que es abogado de la Universidad Bolivariana, ese es el que lleva la voz cantante, pues, se le ve que conoce mucho la terminología del derecho, y van a acabar con la autonomía universitaria y también con una cosa que el gobierno considera que es injusta, que es que los profesores universitarios tienen una pensión superior al salario mínimo que tienen el resto de los pensionados. Y sin duda que con esto los profesores universitarios van a ver mermados sus ingresos. Yo no lo estoy amenazando, ni le estoy diciendo a ustedes, ni les estoy soliviantando los ánimos, pero eso me lo dijo alguien que es profesor universitario. Pregúntenle a Rodrigo Cabeza, que no conoce mucho de la constituyente, pero le han informado de eso también. Sería terrible que la constituyente afectara el funcionamiento de instituciones que se han resistido mucho al chavismo, como la universidad, la iglesia, es decir, que han sido fortaleza frente al chavismo. Evidentemente es un instrumento que simplemente se llama eso, constituyente, pero sabemos que no es ninguna constituyente, que es una actividad del PSUV que intenta arrebatarle al país de manera fraudulenta el control de las instituciones, aún más profundizar este esquema que algunos están engañados, porque hay que ver, Ender, el tema, yo lo veo con dolor incluso, como la gente está, mira, frente a mi casa hay unos arbolitos de mango. Mira, durante estos días que hay cosecha, está el último mango que se ve amarillito, tiene unos muchachitos que se suben, va una señora con una bolsa y hacen una estrategia, uno está en el árbol, otro lo recibe por aquí, es una cadena de producción, vamos a llamarlo así. Pero es impresionante, mano, cómo la gente, ese mango representa poder comer algo ese día, unos niñitos que están allí hambrientos, tú los ves flaquitos, y esa imagen se repite. Y entonces es probable que los que estén en esa condición socioeconómica sean los que vayan a ser llevados a votar por esto, que es su propio calvario. Esa es la tragedia. La clase media, pues ni hablar, la clase media está muy afectada. Pero, caramba, esta gente no tiene sensibilidad, no tiene... Y yo creo que incluso... Yo tengo allí algunos amigos o conocidos que están en las redes sociales y le escriben a uno, y uno comparte ese tema. Que son profesores universitarios, amigos de ustedes, hay un economista que escribe y justifica todas estas cosas. Y a 18 años de este proceso, aún dice que, bueno, porque ahora es que va a empezar la cosa, no sé qué tal. Vuelven, sí, pero ustedes saben que eso son los argumentos absolutamente irracionales. Pero yo digo, ¿cómo es posible que un profesor universitario o un universitario, alguien con algún conocimiento que le permita discernir, tener claro, se convierta en instrumento de engaño, que le fastidie la vida a más gente pobre, que construya más pobre? Ayuda a eso, chicos. Yo siempre me he hecho esa pregunta, porque hay profesores que viven tan mal como el resto de los profesores, que dicen ser chavistas. Hay uno que Francisco me lo ha mencionado varias veces, que dice que está feliz porque a los profesores universitarios les parece que les va a llegar la bolsa CLAP. Lo dijo en la prensa. Es decir, que nos pone en condición casi de miserable. Es decir, mira, hay que ir por la bolsa CLAP.
porque estamos mal, el sueldo de un profesor universitario no llega a ¿cuánto? A $35, no llega a $30. Sí. El sueldo del profesor universitario. Uno le da vergüenza. Yo estoy visitando a la hija mía en Canadá y el sueldo del profesor universitario en Canadá son $7,000. En Colombia son $3,500. Es impresionante. $3,500 en Colombia, que está al lado, y $35 en Venezuela. Tú estás jubilado como profesor universitario. ¿Cuánto ganabas tú hace 30 años? Hace 30 años ganaba $1,500. Que estaban peleando para hacer un salario justo, un sueldo justo para el profesor. Esa era siempre una pelea. Exactamente. Imagínate tú, de $1,500 con esos profesores, a 30. con una cantidad importante de esos profesores, yo discutía que en Venezuela ya había Estado Nacional hace 30 años, en pleno periodo democrático. Mira, hay Estado Nacional porque el Estado es verdad que aun cuando puede ser dependiente en algunas esferas, hacia adentro es soberano, es decir, ejerce su soberanía. Me decía que aquí no había Estado Nacional porque dependía del Imperio Norteamericano. Pero fíjate que ahora, mira, las decisiones, las primeras y las últimas, se toman en Cuba. No, y es verdad, mira, yo me resistí por mucho tiempo a creer que los cubanos tuvieron tanta preeminencia en las decisiones políticas del país, pero visto los acontecimientos, no me queda duda que los cubanos utilizan a Venezuela como parte de su negociación para mantenerse, ¿no? Claro, por supuesto que tú no puedes considerar, los cubanos tienen todavía cierta aceptación en el mundo por sus gestas, por sus cosas. Culturalmente es aceptado que los cubanos, independientemente de la dictadura, haber creado unas expectativas como las ellos que generaron, les da todavía cierto background para seguir operando. Pero en el caso venezolano no, porque el caso venezolano es que ciertamente esa izquierda cangreja es una izquierda sin ninguna posibilidad. Por cierto, ahora que dices tú eso, ¿qué juicio tienen ustedes sobre el militar que aparece terciado con la bandera cubana? Ese general Bernal es una bandera cubana, así es. A mí me dijeron aquí cuando yo lo comentaba por la mensaje, que era una condecoración, pero la condecoración de la que hablaron no tiene esa bandera. La condecoración que da Venezuela, que tiene origen cubano, es la la de Martí. Pero es una medalla, una cosa. Sí, no es la bandera. Entonces, pero además, los cuarteles venezolanos ondean la bandera cubana y los cubanos tienen, en Maracaibo tienen, en el aeropuerto de La Chinita tienen una salida especial para ellos, donde se llevan sus cosas y tal. No, mira, es verdad, los cubanos tienen control de notaría, tienen preeminencia en posiciones del ejército, pero también se han cuidado mucho de aparecer en los momentos de conflicto, de choques, porque ellos saben a lo que se exponen. Porque capturar a un soldado cubano en una refriega de esta significaría que el conflicto se va a internacionalizar y los cubanos tendrían mucho más que perder más allá que aquí. Entonces, luego, no está muy lejano el día en que las islitas esas de los 150,000 habitantes que tienen voto en la OEA cambien de posición. ¿Tú crees que cambiarán? Claro, y además, mira, eso es un cheque. Además, mira, todo lo que está pasando en Venezuela va a hacer que unos señores muy importantes que están detenidos en una ciudad igualmente importante de los Estados Unidos aceleren el acuerdo que tienen casi listo con la Fiscalía. Eso tienen que lograrlo. Los acuerdos para salir de aquí, de Venezuela, tienen que lograrlo rápido, porque después va a ser muy complicado, muy cuesta arriba, resolverle los problemas no a un presidente, sino a un amigo de Escobar. Amigos, se nos acabó el tiempo por hoy, pero mañana con seguridad, después de todo lo que va a pasar hoy, que es trancazo y cosas de esas, cada quien trate de salir de lo Oye, Francisco, disculpa, Mario, antes de irnos, quiero hacer un comentario cortico sobre este asunto para insistir, porque mi comentario yo lo dirijo a la gente que uno ve sufrir. Esta sociedad está desangrándose en su base. Los pobres cada vez son más pobres y un país no puede mejorar si sus pobres no se transforman, no se pueden educar, no se pueden alimentar, y la clase media debilitadísima. Aquí hay una hipocresía con ese discurso antinorteamericano, porque incluso en la toma de posesión del señor Trump, el presidente ahora en ejercicio, la Citgo, es decir, el gobierno de Venezuela dio instrucciones de otorgarle, porque allá para los actos, etcétera, las empresas privadas dan unos regalos, vamos a decirle así, para financiar la toma de posesión. Dio $500,000. Ustedes
tómense la molestia de multiplicar $500,000 por 8,000, multiplíquelo por 7,000. Sí, es una pequeña cantidad desde el punto de vista de las cifras internacionales, pero para nosotros los venezolanos, decía ahí uno de esos candidatos del PSUV, que bueno, la constituyente garantiza que siga lo bien que están los CDI, que siga lo bien que están los hospitales, que siga lo bien que están no sé qué cosa. Es decir, es una burbuja, le escribieron un discurso para decir mentiras que se derraman solas, se derriten. Entonces, es la responsabilidad que tenemos. Yo creo, para hacer como una síntesis, que esto es importante. No tenemos que ver el que se hable de acuerdos, de negociación, como algo infernal, diabólico, etcétera. Tenemos que evitar que sigan muriendo venezolanos en esa confrontación terrible, inútil, porque al final iremos de todas maneras, alguien va a ir a una mesa con las partes, 100, 300 muertos después, etcétera. Lo racional, lo sincero, lo honesto, uno puede decirlo aquí porque tú no estás en ningún partido, no estás aspirando ningún cargo, ni yo tampoco, somos simplemente unos venezolanos que tratamos, en base al conocimiento que tenemos, la información, de transmitirla de manera honesta. Gracias, hermano. Bueno, amigos, ahora sí nos vamos tenemos que ir a la radio, porque estamos en la 94.7 en unos instantes, pero allá vamos a tocar el tema de qué fue lo que hizo la Cucarachita Martínez cuando Ratón Pérez salió a trancar la calle y no regresó.